Bien, ahí ya estamos grabando, entonces damos inicio a esta clase número 16 que vamos ya de Prebomate, que es puntos y vectores. Ya estamos entrando en la recta final de los contenidos, ya nos queda una clase más de geometría, que sería la de traslación isométrica, sí, traslación isométrica. No, no traslaciones isométricas, sino transformación isométrica. Esa es la palabra. Traslación es lo que vamos a ver hoy día. Y la traslación es una de las transformaciones isométricas. ¿Ya? Solo que la dividimos en dos clases, una donde trabajemos primero en el plano cartesiano, nos ubiquemos bien ahí, conozcamos el concepto de vector, ya que la traslación lo que hace es mover una figura, mover un punto, mover algo, dándole una cierta dirección y sentido, que es lo que llamamos un vector. Y ya en la próxima clase continuamos con transformación isométrica, lo que sería la simetría axial, central y la rotación. Bien, en síntesis, reflexión y rotación va a ser la próxima clase. Yo diría puntos, vectores y traslación. Entonces, como es la dinámica de siempre, comenzamos con preguntas oficiales de la PAES, la analizamos y luego revisamos el contenido asociado a esta pregunta. Esta primera pregunta apareció en la PAES admisión 2024, o sea, fue la que se rindió en el invierno del año 2023. Y dice que el punto 2,-3 es un vértice común de 4 cuadrados cuyos lados miden 2 unidades y son paralelos a los ejes coordenados del plano cartesiano. ¿Ya? Eso quiere decir de que las caras de los cuadrados están totalmente vertical, o sea, los lados de los cuadrados, o totalmente horizontal. Igual de la siguiente coordenada podría corresponder a un vértice de alguno de los cuadrados. Bien, entonces vamos a tratar de ubicar estos cuadrados en el plano cartesiano. Y vamos a ir viendo las características que tiene el cuadrado para poder identificar el resto de los vértices que están acá en esta figura que conforman estos cuatro cuadrados. Y así vamos a revisar también cuál de estas alternativas podría ser uno de estos vértices. Primero, conozcamos lo que es el plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema de coordenadas y específicamente un sistema de coordenadas perpendiculares, sistema de ejes perpendiculares, donde tenemos un eje horizontal que se llama eje X o también eje de las abscisas. Y también tenemos un eje vertical que generalmente denominamos con la letra I, que también llamamos el eje de las ordenadas. Bien, por aquí también aparece mencionado en el apunte. La abscisas horizontal, por aquí abajo está rayado. Y las ordenadas es el vertical. Es otra forma de llamarla y otro nombre que podría aparecer en la PAES. Así que es bueno tenerlo presente. Y este plano cartesiano nos permite poder ubicar un punto, ya que sería una ubicación específica en este plano. Ya como por ejemplo cuando vemos el plano de una casa, podemos identificar puntos específicos que se encuentran en la casa. Si vemos un mapa, que vendría siendo un plano también, podemos identificar puntos específicos del mapa donde tenés que dirigirnos, etcétera. Y estos puntos indican de que siempre están en forma de pares, donde el primer valor de este par ordenado corresponde a cómo nos movemos de manera horizontal. Y el segundo par, el segundo elemento de este par ordenado, que también conocemos como segunda coordenada, nos indica cómo nos desplazamos de manera vertical. Bien, o sea, si estamos en el punto 1,3 significa que nos tuvimos que desplazar una unidad a la derecha, ya porque siempre hacia donde apunta la flecha del plano es donde está el positivo. En este caso, a la derecha siempre están los positivos. Entre más a la derecha nos vamos, más grandes hace el número. Y lo mismo de manera vertical. Los positivos van hacia arriba. Y debajo de la recta X están los números negativos. Bien, por lo tanto, si es 1,3, nos desplazamos una unidad a la derecha, 3 unidades para arriba. Si es menos 4,2, significa que nos vamos 4 unidades a la izquierda desde el origen. Y esto es un elemento importante también del plano cartesiano. Este puntito que está acá, el 0,0. Bien, este nosotros lo llamamos origen. Bien, no es ni positivo ni negativo, ni tanto vertical ni como horizontal. Entonces, menos 4,2 sería 4 unidades a la izquierda y 2 unidades para arriba, etcétera. Y este plano cartesiano se divide en cuadrantes, como aparecen estos numeritos que están acá. Siempre el lado, la parte del plano en el que tanto X e Y son positivos,
siempre va a ser el primer cuadrante. Y desde ahí empezamos a contar en sentido contrario a la aguja del reloj. Entonces tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante acá, tercero y justo debajo del primer cuadrante podemos encontrar al cuarto cuadrante. Ya, esto es importante también manejarlo porque hay preguntas en la guía y me parece que también dentro de estas preguntas de la PAES en el que preguntan sobre el cuadrante. Así que también es necesario tener presente que siempre donde el X e Y es positivo es el primer cuadrante y desde ahí comenzamos en sentido contrario a la hoja del reloj. Y bueno, aquí entran otras fórmulas que vamos a ver más adelante, no nos vamos a meter tanto en esto, ¿ya? Porque no nos sirve para esta pregunta y tampoco han entrado preguntas directamente sobre esto en la PAES. En verdad sí, una. Hay una pregunta donde ocupamos la fórmula de distancia, que la vamos a ver más adelante. Y punto medio no entra, ya, pero de todas maneras aquí lo podemos ver rapidito, ya, porque tiene mucha lógica estas fórmulas que están acá. Tienen mucho sentido. Porque, por ejemplo, si yo quiero calcular qué distancia hay desde el punto A hasta el punto B, ¿cierto? Yo quiero, la distancia sería la longitud de esta recta que yo acabo, de este segmento, perdón, que yo acabo de trazar entre punto A y punto B. Imaginemos que llego justo aquí al punto B. Entonces la distancia sería cuánto mide esta línea que yo acabo de trazar. Y si se fijan, acá nosotros podemos visualizar un triángulo rectángulo. Por lo tanto, esta distancia siempre la podemos calcular con el teorema de Pitágoras, porque esta distancia correspondería a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces aquí viene la famosa fórmula de que para calcular la distancia entre dos puntos tenemos que calcular la diferencia entre los X. Claro, porque si yo quiero saber cuánto mide este cateto que está acá, sería cuánta diferencia hay entre el x1 y el x2. Es por eso que este lado debe medir x2 menos x1. Por otra parte, si queremos ver el cateto que está acá de manera vertical, serían las diferencias que hay entre el I1 y el I2. Queremos saber cuánto mide todo este segmento de aquí. Por lo tanto, para esto a I2 debemos restarle I1 y con esto tenemos las dos longitudes de los catetos. Por lo tanto, por teorema de Pitágoras sabemos de que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado. Y fíjate en la fórmula que tenemos acá. Tenemos una diferencia entre las X, o sea, tenemos el cateto 1, que está al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Y para poder calcular la medida de la hipotenusa tenemos que sacar la raíz al resultado que obtenemos de sumar estos cuadrados. Es por eso que la fórmula de distancia nos queda de esta manera, como la diferencia de los x al cuadrado más la diferencia de los y al cuadrado y todo esto dentro de una raíz. Bien, pero en el caso de que se llegue a olvidar la fórmula de distancia, recordemos que todo esto se puede sacar con Pitágoras. Bien, la base de la geometría con la que trabajamos es Pitágoras, Euclides y Tales. Euclides y Tales entran en la M1. Así que Pitágoras tenemos que manejarla a la perfección y para eso tenemos unas clases más atrás en donde se puede trabajar bien este teorema. Bien, esta es la fórmula de distancia, la vamos a abordar más adelante, porque hay una preguntita casi al final. Y ahora quiero que veamos la idea de punto medio, porque también tiene mucho sentido esta fórmula. Si yo quiero conocer el punto medio, significa que es el punto que está, voy a trazar de nuevo esta recta, pero voy a dejar punteada el segmento. El punto medio sería el valor que está justo aquí a la mitad entre estos dos puntos. O sea que corta por la mitad este segmento que nos une. Bien. Y para determinar este valor de punto medio, tiene que ser el valor que está justo a la mitad entre x1 y x2 para conocer su primera coordenada. Y tiene que ser el valor que está justo a la mitad entre i1 e i2 para conocer la segunda coordenada. Y cuando hablamos de valores medios, valores que están en la mitad, corresponde a un promedio simple. Es decir, yo tengo que calcular el promedio entre las x para ver el punto medio. Es decir, a x1 le tengo que sumar x2 y la suma la tengo que dividir en 2 para obtener el promedio. Y de esta manera obtenemos la primera coordenada de el punto medio. Y lo mismo ocurre acá con las y. Si queremos conocer el valor medio que está entre el i1 y el i2, tenemos que calcular el promedio entre estos. Entonces a i1 le voy a sumar i2 y lo voy a dividir por la mitad, ya que de esa forma calculamos promedio simple. Y es por eso que la segunda coordenada nos queda de esta manera. ¿Ya?
Hasta el momento no he identificado preguntas directamente de punto medio en la PAES. Puede ser de que nos sirva para poder responder algunas otras preguntas, ya, pero de momento no lo vamos a tocar. Sí tener presente de que para determinar las coordenadas del punto medio hay que calcular el promedio entre las respectivas coordenadas de los puntos. El promedio entre las X y el promedio entre las Y. Y para calcular distancias en el plano, ocupamos Pitágoras. Bien, y lo mismo vamos, es la misma lógica, la misma idea cuando veamos después el módulo de los vectores, ya que es el tamaño del vector. Entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Ahora ya que entendimos el plano cartesiano, ya sabemos sus componentes, identificamos sus cuadrantes, ¿ya? Y de hecho, no, no es esta pregunta, no, nos preguntan directamente sobre los cuadrantes. Vamos a ver. Dice el punto 2,3. Ubiquemos primero el punto 2,3 en el plano cartesiano. Vamos a dibujar nuestro sistema de coordenadas. Bien, aquí tenemos nuestro plano cartesiano, donde tenemos nuestro eje Y, nuestro eje X, y nos piden primero identificar el vértice que es común de estos cuatro cuadrados. O sea, tenemos cuatro cuadrados, vamos a hacer un bosquejo acá, que van a estar de esta manera. Están unidos por sus caras. O sea que aquí están los cuatro cuadrados que estarían formando un cuadrado más grande, ya porque esa es la lógica. Y este es el vértice común, el puntito que está acá en el centro. Este es el punto 2,-3 el que nos dieron. Entonces ubiquemos el punto 2,-3. Como vimos delante, esta primera coordenada, el primer valor de este par ordenado, nos indica cómo nos desplazamos de manera horizontal. Y nos está diciendo que desde el origen tenemos que desplazarnos dos unidades. Tenemos dos unidades acá. Y luego nos dice de que en el eje vertical nos tenemos que desplazar tres unidades, pero al ser negativo, estas unidades van a ser hacia abajo. Entonces vamos a tener acá uno, 2, 3 unidades para abajo y aquí estaría el -3. Por lo tanto, el punto que estamos tratando de ubicar estaría por acá. Este sería el punto que está en la posición 2,-3. Dos unidades a la derecha, tres unidades para abajo. Por lo tanto, ahora aquí nos queda ver dónde están los otros vértices. Y sabemos que como es un cuadrado, esto es muy importante, siempre tener presente los datos. Tenemos el punto 2,-3, que es el vértice común. Son cuatro cuadrados cuyos lados miden dos unidades y son paralelos a los ejes, coordenados. Por lo tanto, tenemos que, desde este vértice, como es el que está acá en el centro, desde aquí para acá tienen que haber dos unidades. De aquí para arriba tiene que haber dos unidades. Tiene que haber dos unidades para la izquierda y dos unidades para abajo. Por lo tanto, movámonos dos unidades desde este punto para arriba. Uno, dos, y vamos a llegar a este puntito de acá. Aquí ya tenemos un primer vértice distinto al que nos dieron. Estaría por acá. Ay, voy a borrar. No, pero creo que se nota. Aquí estaría un vértice que estaría en el 2,-1. Bien, ¿por qué? Porque desde este punto nos movimos dos unidades para arriba. Ya pensando en esta lógica, encontramos este puntito que está acá. Ahora desde este punto movámonos dos unidades a la derecha. Uno, dos. Por lo tanto, si acá estábamos en el 2, este es el 3. Aquí debiésemos estar en el 4. Por lo tanto, aquí estaría el otro vértice. Dos unidades a la derecha. El otro está dos unidades a la izquierda. O sea, está justo sobre el eje Y. Porque acá tenemos dos unidades a la izquierda. Y no tenemos que ir dos unidades para abajo. Uno, dos. Por lo tanto, el otro vértice está acá. Si trazamos como esta cruz que está en el centro, que son todos los lados que comparten estos cuadrados, nos quedaría algo así. Por lo tanto, el resto de los cuadrados estaría acá. Aquí tenemos otro vértice, acá tenemos otro vértice y acá tenemos los otros vértices. No nos quedó tan proporcional la figura, pero se entiende la idea. Dos unidades para acá, dos unidades para acá y todos los lados miden exactamente dos unidades. Veamos ahora las alternativas y veamos cuál de estos vértices sí está en esta figura, ya que está ubicada en el plano.
tenemos el A que dice 2, menos 2. Si me paro en el 2 y me voy al menos 2, aquí está el menos uno y aquí está el menos 2. Notemos que llegamos por acá, lo voy a marcar con otro color para que se vea que no corresponde. Este sería el punto 2, menos 2. Y notemos que este punto está sobre un lado de este cuadrado y no en uno de los vértices, por lo tanto esta no corresponde. El 4, menos 5 significa que tenemos que desplazarnos 4 unidades a la derecha y 5 para abajo. Y acá tenemos el 4, tenemos tres vértices que están en el 4, que sería el 4, menos uno, el 4, menos 3 y no lo notamos acá, pero aquí está el menos 4 y acá está el menos 5. Y efectivamente este punto corresponde al par 4, menos 5. O sea que ya llegamos a la respuesta correcta. Esta debiese ser. Pero de todas maneras descartemos el resto. Menos uno, menos 3 significa que tenemos que desplazarnos una unidad a la izquierda y tres unidades para abajo. Y notemos de que aquí vamos a estar ya en el tercer cuadrante. Recuerde que este es uno, 2 y tercer cuadrante. Y ya este punto menos uno, menos 3 está acá. Y notemos de que nuestra figura quedó solamente en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, esta también queda descartada. Y por último, 2,1. El 2,1 se encuentra acá arriba, se encuentra en el primer cuadrante. Y los cuadros cuadrados ya concluimos de que estaban en este cuarto cuadrante. Por lo tanto, imposible también que sea esta coordenada. No cabe ninguna duda entonces de que la respuesta correcta es la B. Viene una pregunta de resolver el problema. ¿Alguna duda con plano cartesiano, con ubicación de puntos, con todas las definiciones que di de ejes, de cuadrantes, de coordenada? También en lo que hablamos de distancia entre punto y punto medio y también cualquier duda sobre la pregunta, ahora es el momento en el que puede abrir su micrófono o escribir en el chat en el caso de que algo no haya quedado claro. 10, Todo 9, bien. ¿todo bien? Bacán, entonces vamos a seguir, vamos a dar igual un pequeño tiempo por si después ven esta clase grabada y puedan seguir dándole una vueltecita. Ya, veamos una situación más práctica de sistema coordenada, ya que nos sirve, por ejemplo, en momentos de trasladarnos de un lugar a otro, para ir al colegio, para ir al mall, donde sea, podemos armar una ruta que lo podemos llevar a como un plano cartesiano. Ya, sobre todo porque en muchas zonas de en Chile están, por ejemplo, las calles en forma de cuadra, ya que forman cuadrículas, así que la viéramos desde arriba, no en todos los lugares, hay muchos lugares en el que no, que se trazan calles en diagonales, pero por lo general una forma como ordenada de distribuir los lugares en el plano es a partir de cuadrículas, y es por eso que en muchas zonas donde se construyen se hace de esa manera. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo práctico sobre esto. Dice que un barco inicia un recorrido, realiza los siguientes movimientos. Una pregunta que apareció en la PAES de invierno de este año, la que se dio hace algunos meses atrás. Y dice, nos desplazamos 5 kilómetros al oeste, ¿ya? Y si nos fijamos, acá tenemos un plano cartesiano, donde podríamos decir que este es nuestro Y, este es nuestro X. Por lo tanto, podemos asignarle valores a estos de acá. Por ejemplo, al oeste podemos decir que está yéndose hacia el negativo, el norte se está yendo hacia lo positivo, el este hacia lo positivo en el eje horizontal, al sur hacia abajo, y el 6 acá este oeste, sería nuevamente hacia la izquierda, tendríamos negativo. Y nos pregunta cuál va a ser la ubicación final del barco con respecto a su ubicación inicial. Y nuevamente acá podemos eh, irnos al plano cartesiano. Ya vamos a trazar el plano cartesiano. Ay, momento, se me fue el lapicillo. Ya, tracemos nuestro plano cartesiano para que lo veamos de manera más grande. Y analicemos primero
su desplazamiento horizontal. Es decir, nos vamos a centrar en este de acá que dice que se mueve 5 al oeste, luego 3 al este y luego 6 al oeste. Ya vamos al siguiente análisis. Tenemos, si nos paramos acá, imaginemos que el barco se encontraba en el origen de este plano, ¿ya? Siempre el origen es un punto de referencia en el que nosotros podemos poner cualquier cosa. En este caso, como el barco es el centro de este problema, queremos ver cómo es su desplazamiento, entonces su origen va a ser donde está el barco inicialmente. Y dice, se mueve 5 kilómetros al oeste. Y dijimos que al oeste era cero negativo, por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros al oeste. Pero luego dice que se mueve 3 kilómetros al este. O sea, nos devolvimos 1, 1, 2 y 3. O sea que primero llegamos al -5. Luego, al devolvernos 3 unidades al este, llegamos al -2. Y por último, dice que se mueve 6 kilómetros más al oeste. Por lo tanto, desde este punto donde llegamos, ahora nos tenemos que desplazar 6 unidades más. O sea, 1, 2, 3, 4. Aquí está el -6. 5. Aquí estaría el -7. Y 6. Acá estaría el -8. O sea que hasta aquí llegó su desplazamiento horizontal. Quedamos 8 kilómetros a la izquierda del origen, es decir, 8 kilómetros al oeste, ya que recuerda que a la izquierda estaba al oeste. De esta manera ya podemos ver las alternativas y darnos cuenta que el único que tiene 8 kilómetros al oeste es la alternativa A. Y si estamos seguros de nuestro análisis, entonces esta es la respuesta correcta. Ya no habría necesidad de pasar por el resto. ¿Ya? Ni siquiera, si es que ya están seguros de su respuesta, si es que este análisis lo hicieron completamente seguro, ya ni siquiera es necesario analizar su desplazamiento vertical. ¿Bien? Pero de todas maneras lo vamos a hacer en este caso y lo vamos a abordar también de otra forma. ¿Ya? Tenemos de que se movió 4 kilómetros al norte. Por lo tanto, se movió 1, 2, 3, 4 kilómetros para acá. Y luego se movió, vamos a marcar con otro color. Tenemos acá los movimientos verticales. Y tenemos que primero se desplazó 4 unidades hacia arriba, pero luego bajó hacia el sur 9 kilómetros, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Hasta qué punto llegamos? Aquí estábamos el 4, -1, -2, -3, -4 y -5. O sea que finalmente sí quedó 5 kilómetros al sur. Bien, no cabe duda de que esta es la respuesta correcta. ¿De qué otra forma lo podríamos haber analizado? Y podríamos haber dicho lo siguiente. Ya voy a marcar igual de que la respuesta correcta es la A, para que no quede duda. Es decir, bueno, si es 5 kilómetros al oeste, significa que son solamente un desplazamiento hacia la izquierda. Por lo tanto, yo voy a decir de que al hacer estos 5 kilómetros al oeste, yo de manera vertical me moví 5 unidades hacia la izquierda y de manera vertical no me moví. O sea, -5,0. Solamente un desplazamiento horizontal. 4 kilómetros al norte. Solamente me estoy moviendo aquí de manera vertical. Por lo tanto, horizontalmente no me voy a mover. Cero. Y 4 kilómetros al norte, en este caso, sería 4 positivo. 3 kilómetros al este. 3 kilómetros al este significa que nos vamos a desplazar solamente de manera horizontal, no de manera vertical. Y nos vamos a desplazar 3 unidades a la derecha, por lo tanto va a ser 3,0. 9 kilómetros al sur, no nos desplazamos de manera horizontal, solamente vertical, por lo tanto la primera coordenada será 0 y la segunda coordenada será -9. Y por último, la última coordenada sería 6 kilómetros a la izquierda, nos desplazamos 6 unidades hacia los negativos y no nos desplazamos de manera vertical. Bien,
Todos estos puntitos que están acá nos están describiendo cómo fue la trayectoria. Primero para allá, luego para arriba, luego para el otro lado, luego para abajo y luego para el oeste de nuevo. Ya se dio la mansa vuelta este barco. Y fue lo que vimos acá, que al final llegó como por aquí. Bien. Si el barco estaba acá en el origen y luego quedó desplazado hasta acá, esta flechita que yo acabo de dibujar acá se le conoce como el vector. El vector es su desplazamiento. Ya si bien se movió de manera horizontal, se movió de manera vertical, etcétera, si vemos al final cuánto fue lo que se desplazó, sería toda esta distancia que hay desde el origen hasta este puntito final. Bien. Y todo esto lo podemos ir encontrando también de otras formas. Ya, por ejemplo, hay operaciones de vectores y cada uno de estos movimientos que están acá, que está describiendo el desplazamiento, es un vector por sí solo. Bien. Entonces, para poder hallar el vector final, vamos a sumar estas coordenadas. Vamos a sumar las x con las x y las y con las y. Y si sumamos todo esto, nos quedaría en las x menos 5 más 0 sigue siendo menos 5. Menos 5 más 3 nos da 2 negativo. 2 negativo más 0 sigue siendo 2 negativo. Y 2 negativo menos 6 nos da menos 8. Ya que efectivamente fue el que encontramos acá. Y por último tenemos 0 más 4 es 4. 4 más 0 sigue siendo 4. 4 más menos 9 nos da menos 5. Y menos 5 más 0 sigue siendo menos 5. ¿Qué es la otra coordenada que tenemos acá? Menos 8, menos 5. De esta forma podríamos haber encontrado la respuesta sin haber hecho el análisis gráfico. Aunque esto nunca está de más. Siempre es bueno en la PAES hacer bosquejo para todo, hacer el plano cartesiano, hacer la figurita, por muy trivial que parezca, por muy obvio que parezca todo, háganlo, ¿ya? Porque a veces estas preguntas que parecen más sencillas, puede ser que tengan como su detallito que estamos pasando por alto y quizá con un apoyo gráfico nos permita asegurar la pregunta, ¿ya? Hay preguntas que son para asegurar puntaje. Son muchas las preguntas para asegurar puntaje. Ya son contadas, son muy poquitas, ya las que son realmente difíciles que nos van a hacer pensar un poco más. Estas preguntas nos sirven para ganar tiempo, ya que recuerden de que la PAES es una prueba contra reloj. Es decir, en algunas preguntas tenemos que saber optimizar el tiempo para poder ganar más tiempo en aquellas preguntas que nos van a tener un rato más pensando. Esas preguntas que la vimos y al principio no sabíamos cómo resolver, pasamos, sigamos ganando tiempo en otras preguntas y luego retomamos estas que dejamos pendientes. Bien, entonces aquí damos inicio, introducimos el concepto de vector. El vector es una flecha que tiene un módulo o también longitud. Ya esta flechita tiene una longitud que sería la distancia que hay desde el punto de origen del barco hasta donde quedó finalmente. ¿Cuánto fue lo que eh, se desplazó respecto al origen? Tiene una dirección y tiene un sentido. Porque claro, no es lo mismo decir se desplazó, no sé, acá entre 8 5. El, imaginemos que esta distancia es una distancia de, no es lo mismo que decir se desplazó de kilómetros para acá que se desplazó de kilómetros para allá. Van a lugares totalmente distintos, por lo tanto, el vector necesita, aparte de tener esta longitud, necesita tener una dirección y un sentido también. Bien, y todo eso tiene que ver también con el ángulo que se encuentra entre medio del vector y el eje, pero eso no va a ser tema por ahora. Ya, solamente reconocer cuando es un vector, las características del vector, de que tiene una longitud, que tiene un módulo, que tiene una dirección y tiene un sentido. Ya, y se representa de manera muy parecida a los puntos. Ya, pero ojo, los puntos generalmente los anotamos como, no sé qué voy a decir, el punto P va a ser X, Y. Ya, aquí yo estoy hablando de un punto, una ubicación en el plano cartesiano. Pero si aparece esta notación, donde aparece una letrita con una flecha, esto nos está indicando el vector. Bien, que es cómo se está desplazando, cómo fue que se desplazó el punto para poder llegar hasta donde está. Bien, es una forma distinta de verlo. Tenemos, por ejemplo, el 4,5 nos da una ubicación en el plano cartesiano, pero si lo vemos como vector, es cómo se hizo para poder llegar desde el punto inicial
hacia el punto 4,5. A eso se refiere. Es una diferencia entonces entre punto y vector. Un punto es una ubicación en el plano y un vector es un desplazamiento. Podemos tener vectores iguales en distintos lugares. ¿Ya? Por ejemplo, decir que tengo un vector que mide 5 unidades y tiene esta misma inclinación y esta misma dirección, yo puedo cambiarlo de posición y va a seguir siendo el mismo vector, porque va a seguir teniendo la misma longitud, va a seguir teniendo la misma dirección y el mismo sentido. Bien, corresponden al mismo vectores solamente que están trasladados en el plano cartesiano. Para determinar el vector entre dos puntos, calculamos la diferencia entre los puntos, como lo que hicimos para calcular la distancia, ya de la longitud de los catetos en el triángulo rectángulo para determinar la distancia entre dos puntos. Aquí para ver el vector entre estos dos puntos es lo mismo. Calculamos la diferencia entre las coordenadas y decimos, bueno, el vector que va desde A hasta B tiene las siguientes coordenadas. Porque esto después nosotros lo podemos mover al plano cartesiano. Por ejemplo, si yo tengo un vector acá, el vector -8, coma -5, este lo quiero llevar desde aquí a, no sé, lo voy a trasladar al punto 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Si yo ahora el barco lo quiero trasladar desde aquí hasta acá, aquí tengo un nuevo vector. Bien. Pero ¿cómo yo sé cuál es este nuevo vector? Bueno, tenemos que calcular su distancia horizontal, que vendría siendo la diferencia entre las X, y su distancia vertical, que sería la diferencia entre las Y. Bien, horizontalmente nos movimos del -8 hasta el 4, por lo tanto nos movimos 12 unidades. ¿Qué sería 4 menos -8? O sea, 4 más 8 nos da 12. Y del -5 nos movimos al -4, por lo tanto -4 menos -5 nos da 1 positivo. Nos fuimos una unidad para arriba, 12 unidades para la izquierda, o sea, para la derecha. Por lo tanto, este mismo vector que yo tracé acá es el vector que voy a trazar ahora desde el origen, que sería 12 unidades a la derecha y una unidad hacia arriba. Vamos a tener 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una unidad hacia arriba debería ser como por acá. Entonces, si te fijas, este vector que yo acabo de dibujar en verde es exactamente el mismo vector que está dibujado acá, solamente que está desplazado, bien, para poder verlo desde el origen. Y así es más fácil ver de que el vector corresponde, vamos a decir que este vector U corresponde a 12,1. ¿Qué significa esto? Que para poder llegar desde este punto a este punto de acá fue necesario movernos 12 unidades a la derecha y una unidad para arriba. Bien, esa es la idea de los vectores, mostrarnos cómo nos desplazamos en el plano cartesiano. Y por último, la magnitud de un vector, el módulo, la longitud del módulo es la distancia entre puntos, ¿ya? Que sería en este caso lo mismo trazar un triángulo rectángulo. Y en este caso es más sencillo que calcular la distancia entre dos puntos. Porque, por ejemplo, voy a borrar el vector que hicimos acá, aquí me queda un poco de espacio. Este fue el vector que obtuvimos como resultado de la pregunta. Si yo quiero calcular la distancia, bueno, veo para acá y digo para acá tengo 5 unidades de distancia. Y veo para acá y aquí tenemos 8 unidades de distancia. Por lo tanto, tenemos un triángulo rectángulo donde sus catetos son 5 y 8. Bien, 5 más 8 25. 5 por 5 25. 8 por 8 64. 64 más 25 son 89. Por lo tanto, esta distancia debería ser raíz de 89. Bien, ocupando teorema de Pitágoras. O ocupando esta formulita de acá, donde va a ser la primera coordenada del vector al cuadrado más la segunda coordenada del vector al cuadrado y todo esto dentro de la raíz. Claro, el vector fue -8, -5, por lo tanto bastó con elevar al cuadrado el -8, lo cual me dio 64, elevar al cuadrado el -5, lo cual me dio 25, y todo eso lo sumo, 89, y todo eso dentro de la raíz nos da raíz de 89. Bien,
Pero para esto, principal, tener presente siempre a Pitágoras. Ya todo esto es a partir del teorema de Pitágoras. Con eso introducimos el concepto de vector. Ya vimos plano el plano cartesiano, ubicación en el plano cartesiano y ahora cómo vemos vectores en el plano. ¿Alguna duda, alguna consulta? 10, 9, 8, 7, Todo bien. 6, todo bien, bacán. Vamos a bajar también un momentito, aprovecho de tomar un sorbito. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Considero los vectores del plano cartesiano. F1 igual a 2, menos 1, F2, F2 igual a menos 3,2, F3 igual a B y F4 igual a 4,3. Y acá nos dan una operación entre vectores, ya que es al final ir sumando los desplazamientos. Para F1 me moví para allá y luego F2 se le incluyó a lo que se desplazó en F1, o sea que es como ir juntando las puntitas de las flechas. Bien. Y luego para F3 hizo otro movimiento, por lo tanto desde F2 a F3 va a aparecer una nueva flecha y desde F3 a F4 va a haber otro movimiento, no sé, puede ser para arriba, abajo, se puede ir devolviendo, etcétera, hasta llegar finalmente al 6,5 es lo que nos dice en este caso. Entonces aquí aprovechamos de ver operaciones entre vectores. Se pueden hacer algunas operaciones. Vamos a ver acá en este punto solamente tres, porque hay otro tipo de multiplicación, ya el producto punto, el producto cruz, pero eso se va a ser tema de solamente en el caso de que estudien algo relacionado a matemática y en física, que generalmente ahí se ve más el trabajo con vectores. ¿Qué dice acá? Dice que para poder sumar vectores, que es lo que tenemos acá, basta con sumar las coordenadas respectivas entre sí. Es decir, si yo tengo que sumar F1 con F2 con F3 con F4, yo debo sumar entre sí al 2, al menos 3, al A y al 4 para obtener la primera coordenada resultante de todo este desplazamiento. Y para obtener la segunda coordenada del vector, bueno, tengo que sumar la segunda coordenada respectivamente. Menos 1 con el 2, con el B, con el 3, para obtener finalmente esta segunda coordenada que es 5. Bien, es decir, acá para poder determinar el valor de A y B, necesariamente debemos generarnos alguna ecuación. Bien, teniendo incógnitas, siempre tenemos que hallar la forma de encontrar la ecuación. Como podemos ver en este diagrama, sumar vectores es ir juntando las cabecitas de las flechas. Es ir partiendo una flecha desde una cabeza de flecha anterior. Por ejemplo, es el vector U. Yo le quiero sumar el vector V. Aquí tenemos el vector U que tiene una cierta dirección y sentido. El vector V que tiene una cierta dirección y sentido. Son totalmente distintos estos dos, a pesar de que están en el primer cuadrante. Bien, pero si yo pongo este vector V acá arriba, como que lo junto con el vector U, los voy sumando, voy a llegar a este puntito de acá, que es exactamente lo mismo que haber sumado estas dos, las coordenadas respectivas de estos dos vectores. Bien, entonces este es el vector resultante, el que va desde el origen hasta donde llega a este punto. Bien, y así, por ejemplo, en este caso podemos ir describiendo la trayectoria de lo otro hasta llegar al punto 6,5. Podemos hacerlo en el plano cartesiano, pero en este caso no va a ser necesario porque si manejamos bien la fórmula, más que la fórmula, sino que entendemos la suma, las operaciones entre los vectores, vamos a llegar directamente. ¿Ya? En el caso de acá de la resta, es exactamente la misma lógica. Si yo quiero restar dos vectores entre sí, entonces a la primera coordenada del primer vector le voy a restar la primera coordenada del segundo vector, para así obtener la primera coordenada del vector resultante. Y lo mismo para la segunda coordenada. A la segunda coordenada del primer vector le voy a restar la segunda coordenada del segundo vector y así obtengo la segunda coordenada del vector resultante. Bien, equivale, y es como decir una suma al revés, porque recuerda de que, imaginemos acá, de que U, el vector U menos el vector V, ya como vimos también en la clase de números enteros, cuando trabajamos operatoria en números enteros, dijimos de que todas las restas
la podemos interpretar como una suma. Entonces esto de acá al final es lo mismo que decir, bueno, si yo al vector u le voy a restar el vector v, es lo mismo que sumarle al vector u el inverso del vector v, el negativo del vector v, que vendría siendo los elementos que componen el vector, pero con el signo contrario. Si el vector v hubiese sido, por ejemplo, el menos 3,2, el menos vector v sería el 3, menos 2. Y así damos pie para esta propiedad de acá que se llama la multiplicación por un número escalar, por un escalar, una cantidad, una constante. Bien, yo cualquier vector lo puedo, como decir, amplificar o simplificar, algo así. Bien, por ejemplo, esto de acá, el menos b, por ejemplo, si tenemos menos 3,2, esto es lo mismo que decir como si tuviéramos un menos uno por acá afuera. Y este menos uno lo que hace es multiplicar a cada uno de los componentes de este vector. O sea que nos quedaría menos uno por menos 3 nos daría 3. Menos uno por 2 nos daría menos 2. Y ahí es donde nos queda con el signo contrario. Podemos multiplicar un vector por cualquier cantidad, por cualquier número. ¿Ya? Inclusive por el cero podemos anular al vector. Y va a depender también de cuál sea el valor por el que estamos multiplicando. Porque, por ejemplo, si dice que el número por el que multiplicamos es negativo, va a invertir el sentido. Claro, lo que pasó acá. Al menos 3,2 lo multipliqué por menos uno y me cambió totalmente el sentido del vector. Teníamos menos 3,2, el menos 3 está negativo y ahora está positivo, el 2 está positivo y ahora está negativo. Le cambiamos totalmente todo al multiplicarlo por un número negativo. Bien. Y también dependiendo de si el vector por el que lo multiplicamos, o sea, el número por el que lo multiplicamos sea un mayor que uno, va a alargarse el vector. O si es un número que está entre cero y uno, va a estar haciéndose más chiquitito el vector. Bien, pero es un análisis como más específico. Generalmente no entran cosas así en la pared, pero es bueno tenerlo presente. Entonces, operatorias entre vectores, si sumamos o restamos vectores, tenemos que sumar o restar respectivamente sus componentes entre sí para obtener el vector resultante. Y cuando multiplicamos un vector por cualquier número, este número va a multiplicar a cada uno de los elementos que conforman este vector. Bien, hay que tener mucha precaución con el tema de los signos, ya que nos damos cuenta de que acá influyen bastante. Bien, literalmente nos cambia el sentido si es que nos equivocamos con un signo. Entonces ahora veamos cómo resolver esta pregunta. Necesitamos hallar la ecuación que me permita encontrar el valor de A y el valor de B. Y nos dicen de que si sumamos todos estos vectores nos da el vector 6,5. Veamos qué pasa entonces cuando sumemos las primeras coordenadas. Tenemos acá un x1, un x2, un x3 y un x4. Y este va a ser el x final, lo vamos a poner, xf, del vector final. Por lo tanto, si yo sumo 2 con el menos 3 con el a, que es nuestra incógnita, y con 4, esto nos tiene que dar este valor final de este vector resultante. O sea, nos tiene que dar 6. Y tenemos una ecuación bien sencilla acá. Ya, y de hecho no tenemos para qué perder tanto tiempo aquí. Miren, tenemos 2 más 4 lo cual nos da 6 y con este 6 se anula. O sea que acá ya me queda cero. Y el 3 que está negativo acá, decimos que pasa sumando al otro lado. En realidad, sumamos 3 en ambos lados. Por lo tanto, acá inmediatamente podemos decir de que A es igual a 3. Bien, el 3 que estaba negativo pasó al otro lado como positivo. Ya, pero recuerden que en realidad lo que hicimos fue sumar 3 en ambos lados de la igualdad. Lo mismo acá, restamos 6 en ambos lados de la igualdad y es por eso que este 2 y el 4 se me fueron y este 6 se me fue. Porque restamos 6 en ambos lados. Ya tenemos un primer valor para A, ¿ya? Lo cual nos permite desechar una de las alternativas. Ya no puede ser 4,4. Sí o sí necesitamos conocer el valor de B, ¿ya? Eh, y aquí vamos a tirarnos la misma lógica que delante. Voy a hacerlo con otro color para que se diferencie. Tenemos acá, este va a ser mi I1, este va a ser mi I2, este de acá va a ser mi I3 y este va a ser mi I4 y este va a ser mi I final, mi I resultante. Por lo tanto, nos armamos otra ecuación. Tenemos que si a menos uno
le sumamos 2, a esto le sumamos b y a esto le sumamos 3, nos tiene que dar el y resultante, que es 5. Y aquí podemos ver lo mismo de delante. Fíjense que este 2 con este 3 me da 5. Por lo tanto, este 5 con este 5 se me van a anular. Voy a restar 5 en ambos lados de la igualdad y todo eso se me va a ir. Finalmente me va a quedar menos uno más b igual a cero. Y para eliminar este menos uno tengo que sumar uno. Sumamos uno en ambos lados, o dicho de otra forma, el uno que está negativo pasa para el otro lado de forma positiva. Ya, pero en realidad lo que hicimos fue sumar uno en ambos lados de la igualdad. Nos queda que b es igual a uno. Y con esto ya encontramos el valor que nos faltaba para poder decir que la respuesta correcta a esta pregunta era la opción C. Bien, si te fijas, esta pregunta no era tan complicada, pero sí era necesario entender cómo operan los vectores. Porque si no tenemos ni idea cómo sumar los vectores y vemos estos paréntesis y no entendemos bien de qué se tratan estos paréntesis con una coma entre medio, ya lamentablemente habríamos perdido la chance de responder una pregunta que era bastante abordable, como esta, porque esta no tenía grandes dificultades, más que entender cómo es la suma entre los vectores. Bien, dudas con la operación entre los vectores, dudas con esta pregunta. 10 segundos a partir de ahora. 10, 9. Como había. ¿Estáis bien? ¿Todo bien? Sí. Súper. Ok. Pasemos a otra preguntita entonces. Ya estamos bien metidos en el tema de los vectores, pero acá aparece una palabra clave. Veamos qué dice esta pregunta que apareció en la admisión del año 2023, o sea que se rindió en el año 2022. Se me perdió mi lápiz, aquí está, ya lo vi. Voy a ocupar el destacador. Importante para este tipo de preguntas que aparezcan harto texto, recuerden ir tachando y marcando la información que es más importante para que después no les cueste tanto identificarla. Si es posible, hagan un listado también con los datos. Eso ayuda un montón. Ya, rayen todo lo que sea posible en la prueba. Nadie le va a estar revisando la prueba hoja por hoja, a ver qué rayó, si es que hizo un dibujo mal o no, nadie. Ocupen toda la hoja para ir rayando. La única forma como de asegurarnos el puntaje es tratar de que no se nos escape ningún detalle y para eso necesitamos escribir, necesitamos rayar. Ya, aunque sea una suma, aunque sea sumar 3 más 2, anótenlo, porque eso después les va a ayudar a guiarse en el caso de que, no sé, encontrar un resultado y ven que no está en la alternativa, les va a permitir también ver dónde se están equivocando. Ya es importante ser ordenados y ordenadas en matemáticas. En el plano cartesiano de la cuadrícula adjunta se tiene un punto de inicio, el cual se debe mover 3 centímetros al este, ya es muy similar al que vimos hace un rato, y 2 centímetros al norte. ¿Ya? Y la misma lógica, el norte para arriba, el sur para abajo, el oeste para la izquierda, el este para la derecha. Y luego tiene que trasladarse 5 centímetros al sur y 4 centímetros al oeste. Bien, ya cachamos acá de que esto, por ejemplo, 3 centímetros al este y 2 centímetros al norte, quizás lo podríamos notar como un vector, porque tenemos un componente horizontal, que es este movimiento del este, y tenemos un movimiento que es vertical, o sea que aquí ya tenemos un par ordenado. Y ojo acá, esto lo voy a marcar con otro color, voy a primero acá, tenemos que otro desplazamiento que va de 4 centímetros, 5 centímetros al sur y 4 centímetros al oeste. Nuevamente, acá nos dan un movimiento vertical y un movimiento horizontal. Ojo, ojo acá. Fíjense que primero nos dieron horizontal y luego vertical. Y en la siguiente nos dijeron primero el vertical y luego el horizontal. No confundirse porque esto nos puede llegar a anotar las coordenadas al revés. Recuerden que sur-norte es vertical y este-oeste es horizontal. Y el horizontal siempre va primero. Ya, y aquí yo me quería detener un poco porque acá entra un concepto clave y el que vamos a entrar de llenos a continuar a partir de ahora. Trasladarse, ¿ya? Una traslación. Y nos preguntan por el vector que representa
el camino desde el punto de inicio hasta el punto final. Bien, entramos ya al concepto de traslación. Nos piden ver entonces cómo fue, cómo era posible trasladar este punto hacia otro punto ya de una manera mucho más directa. El vector que me permite poder llegar, que me permite describir este camino. Vamos a hacerlo a la antigüita, aprovechando que tenemos el esquema acá, y vamos a describir el movimiento. Tenemos 3 centímetros al este primero y luego 2 centímetros al norte. Si estamos acá en el punto de inicio dice que primero nos vamos a ir 3 centímetros al este, o sea que nos vamos a ir uno, 2, 3 hasta acá y luego 2 centímetros al norte. O sea que llegamos a este puntito de acá. Vamos a poner acá primera parada, punto uno. Y vamos ahora con, volvemos a mi azulito. Y dice que luego desde este punto, en el que estamos acá ya identificado que es 1,234, 1,4, desde este punto se traslada 5 centímetros, 5 centímetros al sur, o sea, nos vamos a ir para abajo, 1, 2, 3, 4, 5, hacia el sur, y luego 4 centímetros al oeste, o sea, nos devolvemos para la izquierda, 1, 2, 3, 4. O sea que llegamos a este puntito que está acá. Este va a ser nuestra parada final, el punto 2. Y dice si cada uno de los cuadrados equivale a 1 centímetro, ¿ya? ¿Cuál de los siete vectores representa el camino desde el punto de inicio hasta el punto final? Y el punto de inicio al punto final vendría siendo esto de acá. Bien, este sería el vector, ya que si lo trasladáramos, notemos de que se movió una unidad a la izquierda. Voy a anotar acá el vector desde el origen con otro color. Desde el punto inicial se desplazó una unidad a la izquierda y se desplazó uno, dos, tres unidades para abajo. O sea, es como si hubiésemos partido acá y nos desplazamos una unidad a la izquierda y tres para abajo. O sea, este que hice en rojo acá, este vector que hice en rojo es exactamente este mismo vector que está acá. Pero aquí podemos ver mucho mejor cuáles son sus coordenadas. Nos movimos una unidad a la izquierda y tres unidades para abajo. O sea, llegamos al punto menos 1, menos 3. Este sería nuestro vector de desplazamiento. Bien, desde el punto de inicio nos movimos una unidad a la izquierda y 3 para abajo. O sea, menos 1, menos 3. Y listo, llegamos a esta pregunta, llegamos a la respuesta a esta pregunta. Sin darle muchas vueltas, ocupamos el método gráfico y nos sirvió un montón porque si no manejábamos tanto este tema de la operaciones entre los vectores, solamente sabiéndonos ubicarnos en el plano cartesiano, pudimos hacer, describir esta trayectoria y poder identificar cómo fue este traslado que hizo este punto en este plano. ¿Ya? ¿Se podría haber hecho de otra manera? Claro que sí, po. Como dijimos de antes, cada uno de estos movimientos describe un vector. Vamos a decir que este de acá corresponde al vector uno y este de acá corresponde al vector 2. Entonces, vamos a decir que el vector uno va a ser igual. 3 centímetros al este, o sea, a ser positivo, 2 centímetros al norte, o sea, positivo también. Tenemos el par 3,2. Recuerden que primero va al horizontal y luego va al vertical. Y aquí es donde había que tener cuidado, si es que lo hacemos de esta manera. Porque el vector 2, el movimiento horizontal es este de acá, 4 centímetros al oeste, o sea, menos 4. Y por último, tenemos la segunda coordenada que sería 5 centímetros al sur, o sea, menos 5. Y para ver una traslación resultante, ¿ya? Y es lo que va a dar pie a esto de acá, lo que tenemos acá es una composición de traslaciones. Y cuando hacemos una composición de traslaciones, esto ya nos muestra una primera traslación, una segunda traslación y para ver
una traslación final. Vamos a poner acá vector t. De hecho, vamos a cambiar la letra. Ya, te la voy a cambiar a esta también. Esto solamente por manía mía. Vamos a decir que el vector t es, para que ya empecemos a familiarizarnos con el vector traslación. Entonces el vector traslación final, vamos a anotar así. Acá vamos a poner t1 y t2. Ya da lo mismo la letra en verdad. Ya es solamente una forma de notación. Mientras uno se entienda la notación que está utilizando, bacán. Como aquí yo ya empecé a trabajar con el vector t, de aquí en adelante voy a estar trabajando con el vector t. Ya solamente de notación para que entendamos que se trata de una traslación. Y en este caso, entonces el vector final se obtiene sumando los componentes respectivos, ya para ver cuál fue el movimiento final que se hizo. Y si a 3 le sumamos menos 4 esto nos da uno negativo. Y si a 2 le sumamos menos 5 esto nos da 3 negativos. Y listo, sin necesidad de haber hecho este análisis gráfico, llegamos a que el vector final de traslación fue menos 1, menos 3 el de la alternativa B. Entonces aquí ya entramos al concepto de traslación. ¿Qué significa la traslación? Es mover según un cierto vector, un punto, una figura, ya en el plano cartesiano, donde la primera componente del vector de traslación nos va a decir cómo se mueve el objeto o el punto, la figura, lo que sea, de manera horizontal, y la segunda coordenada del vector traslación es cómo va a desplazar este punto de manera vertical. No es nada distinto de lo que ya hemos visto antes. Ya la traslación, en verdad, es trabajar con vectores, y ya nos metimos en el concepto de vector, solamente que ahora vamos a estar hablando un poco más sobre traslaciones, pero siguen aplicando las reglas de los vectores. Regla operativa. Si tenemos un punto y queremos aplicarle una traslación, entonces tenemos que sumar los componentes. Al punto que tenemos que queremos desplazar según un cierto vector, le tenemos que a su coordenada x sumarle el componente x del vector traslación y a la segunda coordenada tendríamos que sumarle el segundo componente del vector traslación. Y con eso obtenemos el punto que se va a obtener luego de aplicar este movimiento, luego de aplicar esta traslación. Bien. Y para poder encontrar el vector aplicado, hacemos el proceso inverso. ¿Ya? Si para poder obtener un resultado final fue necesario al punto inicial sumarle el vector traslación, para conocer el vector traslación vamos a tener que al punto final restarle el punto inicial. ¿Bien? Es como una ecuación donde si está sumando podemos pasar las cosas para el otro lado, entre comillas, pasarla para el otro lado restando, si está restando la podemos mover para el otro lado sumando, ya funciona de manera muy similar. Bien, entonces no tiene mucho más ciencia de lo que ya hemos visto respecto a lo que son los vectores, solamente que acá vamos a estar trabajando el vector traslación desde un punto hasta otro. Hasta el momento habíamos estado viendo los vectores como desde el origen. Estamos viendo las flechitas que van para allá, las flechitas que van para allá, pero desde el origen. Pero acá el vector traslación es desde un punto hasta un nuevo punto. Bien, dudas con esto, 10 segundos a partir de ahora. 10, 9, 8, 7, 6, Clarito. clarito, bacán. Voy a aprovechar igual de tomar sorbito. Ya. Seguimos con esta lámina de traslaciones que como que engloba bien todo lo que hemos hecho hasta el momento. De aquí en adelante se viene pura traslación. Estas deberían ser preguntas que tienen que ganar sí o sí en la PAES. Bien. En este caso nos piden el vector traslación. Nos dice cómo fue el movimiento que se tuvo que hacer para poder llegar de un cierto punto a un nuevo punto. Bien. Y para esto, siempre es bueno fijarnos en un punto en común. Por ejemplo, veamos un punto que sea fácil de identificar en el plano cartesiano. Yo me voy a quedar con este punto de acá. Bien, porque podemos notar que este punto está en el eje X en coordenada. Voy a llamar este punto P. Vamos a decir que el punto P tiene coordenada X 4, primera coordenada, y segunda coordenada, aquí está el 10,
11, 12. Está en 4,12. Y para ver cómo fue el traslado que se hizo, el desplazamiento que se hizo de esta figura, tenemos que fijarnos en exactamente el mismo punto que marcamos en la figura resultante. Esto se llama una transformación isométrica. ¿Por qué transformación isométrica? Porque no me está cambiando la forma ni las dimensiones del resultado. Solamente me está cambiando en este caso su ubicación. O en el caso de una reflexión que se va a ver reflejado, ya que puede cambiar la forma al momento de reflejarse, ya, pero en verdad no va a cambiar la forma, solamente que está siendo mostrado de una forma distinta. Ya va a tener las mismas longitudes, los mismos detalles, lo mismo que cuando rotamos una figura. Al rotar la figura no cambiamos sus dimensiones. Por eso es que se llaman transformaciones isométricas. Se hace una transformación a la figura, pero no a la forma ni a las dimensiones de la figura. Vamos entonces a decir que este puntito, el mismo que identificamos acá, tenemos que verlo en la figura resultante y voy a anotarlo como un P', ya que aquí entra harto el concepto de P'. Y este prima es como más que nada para decir que son puntos distintos. Podría ocupar una P', podría haber ocupado otra letra, podría haber dicho el punto Q, o podría haber dicho el punto uno o acá haber dicho punto uno y este punto 2, etcétera. Estos son solamente notaciones que le sirven a uno para poder guiarse. Bien, si a usted le acomoda más anotar otra letra acá, perfecto, pero tienen que tener claro cómo funciona. Si al final la matemática todo el rato es lógica, todo el rato es pura lógica, y ahí nosotros vemos cómo vamos aplicando esa lógica. Importante de que cada cosa que estamos haciendo tenga sentido, que no sea porque sí. Veamos cómo fue el traslado de esta figura. Notemos que yo al fijarme en el punto S, llegamos al 16, en el eje horizontal, y en el eje vertical, digamos acá justo entre 4 y 8 4 5 acá está el 6. Bien, acá estaba el 12. Voy a marcarlo para que no quede duda de que estarán las coordenadas. Entonces acá estamos en el 16,6. Entonces tenemos dos formas, y bueno, en verdad podemos hallar más formas todavía, si eso es lo bacán de la matemática, que no existe un único camino para llegar a la respuesta, mientras lo que estemos haciendo tenga sentido. Podemos decir, bueno, este punto P, veamos cómo se movió para la derecha. Tenemos que se movió. Podemos verlo desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se movió 12 unidades para allá. Bien. Y veamos cómo fue su movimiento vertical. Estábamos acá arriba y del 12 bajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades hacia abajo. ¿Y cómo anotamos esto en forma de vector? Sería 12 positivo y 6 negativo. Es por eso que la respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa D. Bien, esto de una forma guiándonos por el dibujo, ya que pudo haber sido un poco más, quizá estar contando, o quizá no tendríamos para qué haber ubicado estos números primero, sino que habría ido ir contando los cuadritos al tiro desde un principio. Ahí cada uno busca su estrategia, la que más le acomode. En este caso podríamos haber llegado de una forma mucho más directa. ¿Cómo? Aprovechando que tenemos identificados estos puntos de acá. Y así ocupamos este apunte, que es encontrar el vector aplicado. No quería que pasara con este color. Queremos encontrar el vector que se está aplicando. Y dice que para poder obtener el vector que se está aplicando, al resultado tenemos que restarle el punto original, al punto resultante. ¿Ya? Porque claro, para llegar de aquí hasta acá fue necesario sumarle algo al punto P. Por lo tanto, para devolverme, para saber qué fue lo que le sumé, al punto P', este punto resultante, tengo que restarle el punto original. Por lo tanto, si queremos encontrar acá el vector traslación, vamos a estar con la letra T, sería 16, que sería
la coordenada X de la figura resultante, perdón, esta coma se me pasó, este debe ser menos la primera coordenada del punto original, 4. Esta sería la primera coordenada del vector. Y el otro sería 6 menos la segunda coordenada del primer punto. Y hacemos los cálculos respectivos. Llegamos aquí 16 menos 4 es 12. Y 6 menos 12 es menos 6. Exactamente lo mismo que ya hicimos acá. Sin necesidad en este caso de ir moviendo o ir contando los cuadritos en el plano que nos dieron, sino que aplicando operaciones de vectores. Bien, manejando entonces estas propiedades, estas características de los vectores y del vector traslación en específico, nos habría ayudado a ahorrar bastante tiempo. Pero aprovechen de que aparecen estos esquemas, estos diagramas en la prueba. Ya, porque de aquí pudimos haber sacado la respuesta también de una forma bien directa, que era solamente contando los cuadritos de desplazamiento. ¿Cuál fue la clave acá? Primero, identificar un punto que va a ser nuestra guía para saber cómo se desplazó. Porque de esta manera ya podemos decir de que este puntito de acá se desplazó exactamente lo mismo, este puntito de acá se desplazó exactamente lo mismo, etcétera. En este caso, este punto que yo escogí fue estratégico porque está justo en valores enteros, está justo en este caso el 4 y el 12. O podría haber ocupado este de acá, ya por algo lo estaban marcando. Bien, podría yo haberme guiado por este puntito de acá que sería el 9,12. Y en este caso yo me habría tenido que guiar por el 21,6. Ya habríamos llegado exactamente a la misma respuesta. Bien, entonces es importante fijarse en cada uno de los detalles. Ya estos números aquí no estaban al azar. Ya nos están dando alguna pista para poder guiarnos en la pregunta. Preguntas, dudas con esto, 10 segundos a partir de ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Claro, claro. 3. Bacán. ¿Seguro? ¿Todo bien? No hay ninguna duda. ¿Te ha quedado No, hasta ahora todo bien. buena? Bacán, bacán. Vamos con otra entonces. Ya nos quedan poquitas. Tratando de que lo que me queda de bosque aguante a un ratito más. Tenemos que en el punto C, que tiene coordenadas 1, menos 2, corresponde a un vértice de un cuadrilátero dibujado en un plano cartesiano, el cual será trasladado según el vector menos 5, menos 3. Y nos preguntan cuáles son las coordenadas de la imagen del punto C. ¿Ya? Aquí uno podría decir, pucha, quizá me falta información porque un cuadrilátero, ¿qué tipo de cuadrilátero es? Podría ser un cuadrado, podría ser un rectángulo, podría ser un rombo, un romboide, un trapezoide. ¿Bien? ¿Qué tipo de cuadrilátero es? ¿Ya? Pero no es necesario acá. De hecho, no es necesario, hay mucha información que está además. Y eso es lo que iba hace un rato, de que es importante que ustedes sepan reconocer qué información es importante y qué información también está de relleno. Tenemos un punto C, ¿ya? Y dice que se traslada según el vector menos 5, menos 3. Toda la figura se está trasladando según este vector, por lo tanto el punto C también es trasladado con este vector de acá. ¿Ya? Es como lo mismo que vimos delante. Eran hexágonos, parece lo de la figura, ¿o no? No me acuerdo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son octágonos. ¿Ya? Al igual que cuando lo vimos en el octágono, todas las figuras, todos los puntitos que conforman el octágono se desplazan en el mismo vector traslación. Todos. Porque si no se trasladaran todos en el mismo vector, va a deformar la figura. Y yo no quiero que deforme la figura. Es una transformación isométrica. Por lo tanto, yo lo que quiero hacer acá es al punto C, al C, que es 1, menos 2, aplicarle este vector para obtener la imagen del punto C. O sea, el resultado que yo voy a obtener al momento de aplicarle esta traslación a este punto. O sea que todo lo que está acá es chaya. Ya, que nos digan que es un cuadrilátero, es chaya. Solamente nos están diciendo acá que al punto C tenemos que trasladarlo con este vector de traslación para así obtener el punto C, el nuevo punto C, su imagen. ¿Bien?
Y para esto ocupamos la regla operativa que sale aquí, que si a un punto le aplicamos un vector t, tenemos que sumar los componentes respectivos y nada más que eso. Bien, una pregunta que podría habernos confundido, que inclusive nos podría haber llevado a omitir por no saber qué tipo de cuadrilátero, todo esto, podríamos haber perdido la gran chance de responder una pregunta que realmente es sencilla. ¿Por qué? Porque como al punto C se le aplica una traslación, y esto es una forma de notar las traslaciones, una traslación del vector menos 5, menos 3, voy a obtener una imagen, voy a anotar acá C', ¿ya? Yo generalmente ocupo le pongo una prima para ver la imagen, el punto homólogo cuando aplicamos una transformación isométrica. Entonces acá tenemos que sumar componente con componente. A uno le tenemos que sumar el menos 5. Y para la segunda coordenada, al menos 2 le tenemos que sumar el menos 3. Aquí la dificultad podría estar en no saber bien trabajar con números enteros. Ya, pero para eso pueden echar un vistazo a la primera clase en donde sale explicado cómo trabajar este tipo de elementos. Finalmente obtenemos entonces de que el punto C', en la imagen de C, sería 1 más menos 5 nos quedaría menos 4, coma, menos 2 más menos 3 nos da menos 5. Y podemos ver de que este punto está en la opción C. Ya valga la redundancia, estuvimos trabajando con el punto C y coincidentemente la respuesta estaba en esta alternativa. Bien, aquí no fue necesario hacer ningún esquema en el plano cartesiano, solo recordar cómo fue, cómo se trabajan este tipo de traslaciones de manera analítica, ya haciendo los cálculos. Pero podríamos habernos guiado por un plano cartesiano, podríamos haber ubicado el punto 1, menos 2 y haber contado los espacios que van haciendo este movimiento de 5 para la izquierda y 3 para abajo para haber llegado finalmente al punto menos 4, menos 5. Una estrategia que quizás nos habría tomado un poquito más de tiempo, pero también 100% efectiva, ¿ya? No porque rayen menos en la prueba significa de que manejan más o porque vayan a rayar todo significa que necesitan hacerlo todo, es nada más que por asegurar la respuesta. Ya cada pregunta buena en la PAE vale un montón. Entonces, ideal es tratar de asegurar lo más que se pueda este tipo de preguntas. Bien, ¿dudas con esta pregunta? 10, 9, 8, 7, 6, Todo 5. claro. Todo claro. Genial. Vamos con la última pregunta. Tenía preparada para hoy, que no tiene ningún contenido asociado. Ya, pero una pregunta que no son tantas que entran en la PAE de este tipo, pero por lo general cuesta un poco más responderla, que son preguntas de la habilidad de argumentar. La habilidad de argumentar es como darle un sentido a lo que estamos haciendo. Es como ver realmente estamos entendiendo matemáticas o estamos solamente, lo único que sabemos es aplicar fórmulas, es saber la receta y no sé para qué lo estoy ocupando, pero sé que la receta es así. ¿Ya? Esta es la parte donde de verdad podemos demostrar de que estamos comprendiendo la matemática. ¿Ya? Dice que en esta figura se presentan los puntos 1,1, ya que es el punto A, aquí está 1,1, lo vamos a anotar aquí, 1,1. El punto B, que está en 4,2, aquí va a estar el 4 y aquí va a estar el 2. Y el punto C, que está en 5, menos 1. Vamos a anotar el 5 por acá y el menos 1 por aquí. ¿Ya? Y todos estos puntos se unen a partir de los vectores U, V y W. Podríamos identificar cuáles son los vectores. Ya no hay ningún problema. Vemos que para ir de A a B, vamos a anotar aquí. Para ir de A a B se aplicó un vector de ir de 1 hasta 4, son 3 de manera horizontal y uno para arriba, para ir de 1 a 2, o sea 3,1. Tenemos un vector B que traslada el punto B hasta el punto C
Y para esto hizo un movimiento horizontal hacia la derecha, una unidad hacia la derecha, de 4 pasó a 5, pero de 2 pasó a -1, o sea, bajó uno, 2, 3 unidades, 1,-3. Y tenemos un vector, no, el U ya lo anotamos, el W. Tenemos el vector W, donde en este caso sería el que lleva al punto C al punto A. Ya, ese es el sentido de la flecha. Noten que la flechita acá iba de A hasta B, acá la flecha va de B hasta C, y acá la flecha va de C hasta A. Por lo tanto, sería primero horizontal, de 5 nos movimos hasta 1, por lo tanto nos movimos 4 unidades a la izquierda, -4, y subimos. Del -1 subimos al 1, o sea, subimos 2 unidades. Aquí tenemos identificados los vectores de traslación. Y ojo acá con esta pregunta, ya que estas son las que a veces nos enredan. Ya, vamos a ver si todo lo que hicimos acá estuvo bien o estuvo de más. Ya, porque a veces esto puede significar una lección respecto al momento de responder preguntas en la PAES, porque siempre es recomendable primero revisar la pregunta completa, revisar las alternativas y luego ponernos a trabajar, porque, por ejemplo, si es que llegamos y nos ponemos a calcular y nos damos cuenta que la alternativa solamente está la operación expresada y no el cálculo hecho, hicimos un montón de trabajo de más. ¿Ya? En este caso yo quise comenzar así porque aprovechando que hemos estado todo el rato trabajando con vectores. A pesar de que esta pregunta no es necesario manejar vectores para poder responderla. ¿Ya? Vamos a ver de qué se trata. Nos preguntan cuál de las siguientes condiciones permite asegurar que el triángulo ABC es rectángulo. ¿Ya? Nos están pidiendo cómo identificar, cómo decir. Efectivamente, el triángulo ABC es rectángulo. Y tenemos que ver cuál de estas condiciones acá nos sirve para esto. Bien. En este caso podemos ver de que el triángulo ABC debería ser rectángulo acá en B, porque siempre une en el triángulo rectángulo los catetos que tienen menor medida, o sea, los lados que tienen menor medida son los catetos. Y el lado de mayor longitud siempre es la hipotenusa. Y la hipotenusa es la que se opone al ángulo recto. Siempre. Entonces queremos ver cuáles de estas condiciones nos dice. Nos ayuda a concluir de que efectivamente el triángulo ABC es rectángulo. Y dice que el vector W es la suma de los vectores UB. A ver, si sumamos U con B, me da 3 con uno, me da 4. Y si sumamos uno con -3, me da -2. Y nos dio un vector nada que ver. ¿Ya? No nos dio que W era igual a esto, por lo tanto, de que se dé esta relación de que el W sea igual a la suma de U y B. Claro, si es que lo vemos es como en magnitud, si lo vemos como en longitud, puede ser de que se dé. Ya no hemos hecho el cálculo. ¿Ya? Pero definitivamente en este caso no corresponde decir de que el vector W es el resultado de sumar estos dos vectores que están acá. Y tampoco esto nos da indicio de que este sea un triángulo rectángulo, por lo tanto esta afirmación no nos sirve. Ya estamos en T3. Dice que los módulos, vamos a pasar a la alternativa, vamos a ir alternativa por alternativa. La B dice que el perímetro del triángulo ABC es igual a raíz de 20 más 2 raíz de 10. Ya, el perímetro es la suma de todo el contorno. Bien, por lo tanto tenemos que sumar las longitudes. Y para eso podemos calcular los módulos, que serían las distancias. Vamos a decir el módulo, que se anota así, del vector U sería la distancia que hay desde el origen hasta el punto 3,1. O sea, aplicamos Pitágoras. Va a ser el primer componente al cuadrado más uno al cuadrado. Nos daría 9 más uno son 10. Tenemos de que el módulo, que sería la longitud del vector, del módulo de B, sería el primero al cuadrado, uno más el segundo al cuadrado. Esto nos da uno más.
Menos 3 al cuadrado es 9 también, nos da que es 10. Y acá tenemos que el de la hipotenusa sería el módulo de la hipotenusa, sería menos 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado, y menos 4 al cuadrado nos da 16, y 2 al cuadrado nos da 4. 16 más 4 nos da 20. Bien, tenemos esto, y para que sea un triángulo rectángulo se debe cumplir de que las sumas de los cuadrados de los catetos nos tiene que dar igual a el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, si esto lo elevamos al cuadrado, vamos a poner cateto uno al cuadrado, sería esto al cuadrado, sería 10. El cateto 2 al cuadrado sería esto 10. Y la hipotenusa al cuadrado nos da 20. Y efectivamente se cumple que 10 más 10 nos da 20. Pero ojo, esto lo concluimos porque conocimos las longitudes de los vectores. Ya pudimos concluir esto de acá. Pero acá nos dicen, si que solamente sabemos de que el perímetro del triángulo es raíz de 20 más 2 raíz de 10, ¿podemos concluir que es un triángulo rectángulo? En este caso coinciden. Porque claro, si yo sumo raíz de 10 con raíz de 10 me da 2 raíz de 10. Y si a 2 raíz de 10 le sumo raíz de 20, esto también eh, me permite concluir esto. ¿Ya? Pero acá no nos dice cuál es la medida de los triángulos, de los lados del triángulo. Nos dicen cuánto suman los tres lados del triángulo. No sabemos si es que el triángulo es isósceles o no, lo sabemos porque conocemos los componentes, pero sabiendo solamente esta información, uno podría decir lo siguiente acá. Decir, ah, bueno, raíz de 20 es 4 raíz de 5, así que podría ser 2 raíz de 5, 2 raíz de 5 y 2 raíz de 10, la medida de los lados del triángulo. Y si yo sumo todo esto, me da exactamente todo acá. Y esto sería un triángulo nada que ver. Por lo tanto, no podemos concluir con que este triángulo sea un triángulo rectángulo con esta información. A pesar de que coincide con lo que nos dieron, en este caso no es algo concluyente. Recuerden que eso es lo que está pidiendo, las condiciones para asegurar, ¿ya? Y que nos digan el perímetro no nos asegura. De que coincide, coincide. Porque claro, puede ser de que todo, cualquier número de perímetro de un triángulo yo lo pueda descomponer en sumas que me dé un trío pitagórico de alguna manera. ¿Ya? Pero no es algo que nos permita determinar, lo que no nos permita asegurar. El tercero dice que los módulos del vector u y el v son iguales. Efectivamente, el módulo de u y el de b son el mismo, raíz de 10. Ya recuerden que el módulo es la distancia, la longitud del vector. Son lo mismo. Pero aquí lo único que nos permite concluir es que el triángulo es isósceles. Bien, que tiene dos lados de igual medida. No podemos decir nada sobre el tercer lado todavía porque no sabemos qué relación hay entre estos. La sabemos porque ya calculamos la medida, ya podemos concluir de que es rectángulo porque lo demostramos por Pitágoras. Pero, conociendo esta información solamente no nos permite asegurar de que el triángulo es rectángulo. Que tenga dos lados de igual medida no significa que el triángulo va a ser rectángulo. Y por último, ya por descarte, nos queda que la D tiene que ser la respuesta correcta. Y en efecto lo es. Porque dice el área del triángulo ABC es igual a B multiplicado por BC dividido 2. O sea, tengo que multiplicar esta longitud de acá con esta longitud de acá y eso dividirlo por 2. Y claro, recordemos la fórmula de un triángulo, el área de un triángulo, cosa que vimos hace dos clases atrás. Se calcula multiplicando la base por la altura dividido 2. Bien, ese es el área de cualquier triángulo. Ya, voy a anotar acá un triángulo cualquiera, donde esta va a ser la base y esta va a ser la altura. Bien, pero en el caso particular del rectángulo, triángulo rectángulo, siempre un cateto podemos considerar que sea la base. Por ejemplo, si yo digo que el cateto AB es la base, la altura tiene que ser la que llega de manera perpendicular a la base, o sea que BC tiene que ser la altura. O sea que en este caso, como nos dicen que AB y BC son lo que se tiene que multiplicar y dividir por 2, es como si uno fuese la base y el otro fuese la altura. Y para que se dé eso, sí o sí, AB, voy a anotar así, AB tiene que ser perpendicular con BC.
Este simbolito significa perpendicular, que forman un ángulo de 90 grados. Y como forman un ángulo de 90 grados, entonces sí o sí con esto podemos concluir de que el triángulo es rectángulo. Esta es la única que nos permite asegurar de que el triángulo es rectángulo. Todas las demás tienen cierta ambigüedad. No nos va a poder ayudar a obtener esta conclusión. Por lo tanto, acá nos quedamos con la alternativa D. Este son el tipo de preguntas que nos hacen gastar más tiempo en la PAES. Ya para este tipo de preguntas es donde tenemos que ganar tiempo. Bien, y para eso ya vimos montones de preguntas que podríamos abordar rápidamente, que en en un minuto y medio podemos sacar, y así vamos acumulando segunditos que nos permitan entonces dedicarle más tiempo a este tipo de preguntas. Esta no estaba sencilla, no era fácil de llegar a la respuesta, pero sí tiene mucho sentido el resultado que obtuvimos. Bien, dudas, consultas con esto último, algo que no se haya entendido. ¿Se entendió? Buenas, bacán. Ya entonces con esto ya estamos listos. Lo último que queda ver son unos consejitos finales. Traduce el texto a operaciones, algo como vimos delante. Norte, sur, este, oeste. Norte era para hacer positivo vertical, sur para abajo, este era positivo para la derecha, oeste para la izquierda. Por lo tanto, podemos anotar todos estos desplazamientos como vectores, como una suma de vectores. Ya como ir componiendo distintos vectores que van describiendo esta trayectoria. Saber identificar un punto y un vector. Ya tenéis claro que lo que es un punto es la ubicación, la posición en el plano y el vector es el desplazamiento. Dibujar un croquis, un diagrama, hacer un bosquejo de algo. Ya hacer el plano cartesiano, tirar la flecha, nos va a ayudar a guiarnos. Muchas veces nos cuesta pensar una pregunta y esto puede ser un buen inicio. Ya el comenzar haciendo el diagrama y ahí se nos puede ir iluminando de a poco la ampolleta. Usar Pitágoras con distancia y los módulos de los vectores. Lo vimos, ya toda la distancia en el plano cartesiano se hace a partir del teorema de Pitágoras. Punto medio y mitades. Para obtener punto medio, recuerda que es el promedio entre los valores de las coordenadas respectivas. Ya el valor que está justo a la mitad entre las x y el valor que está justo a la mitad entre las y. Traslaciones encadenadas. Si es que tenemos algo que se le aplica un vector traslación, después se le aplica otro vector traslación, después se le aplica otro vector traslación, ¿para qué estar aplicando todas las traslaciones una por una? Sumemos los vectores de traslaciones y al final el resultado de esta suma va a ser el vector final de traslación. Bien, entonces agrupar todos los vectores en uno solo sumando sus componentes. Descartar las alternativas imposibles, ya como vimos en unos casos, obtuvimos un valor y ya obteniendo un valor nos ayudó a descartar el resto de las alternativas. Siempre estén echando un ojo a las alternativas. Las alternativas entregan mucha pista, ya así que siempre mirando de reojo las alternativas para que nos ayude para poder usarla a nuestro favor y así aumentar la probabilidad de tener buena la pregunta si es que no, si es que tenemos ciertas dificultades, si es que eventualmente hay que tirarla al achunte, ya con el descarte y aumenta la probabilidad de tenerla buena. Y por último, un chequeo rápido, ¿ya? Siempre, por muy sencilla que parezca la pregunta, no se confíen, échale una segunda mirada, ¿ya? Porque a veces hay detalles que se nos escapan y nos va a llevar a arruinar una pregunta que era para asegurar. Eso. eh, Ahora queda que ejercites por tu cuenta. Este material ya está publicado en el Classroom. Por lo tanto, vas a encontrar otras preguntas que tienen que ver con traslaciones, con vectores para que puedas revisarlas. Son preguntas de pares anteriores. Y también está la guía, que hay un montón de preguntas que están en la misma línea de las que están acá en la PAES. Así que con eso finalizamos la sesión de hoy. No sé si te queda alguna duda, alguna consulta, algo por aclarar. Bastante claro. Súper. Entonces voy a dejar de grabar a partir de ahora.